hoy retomamos nuestra serie dominical que estamos estudiando el Evangelio de Juan, porque la semana pasada fue un tema diferente con la visita de Leo, del pastor Leo. Entonces, hoy retomamos. ¿En qué nos quedamos? En el nuevo nacimiento. ¿Sí se acuerdan? El nuevo nacimiento, este fariseo, miembro del Sanedrín, va de noche a buscar a Jesús, reconoce que es enviado del cielo, que Dios está con él por el tipo de señales que hace, y le hace preguntas a Jesús, pero el Señor le dice: es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. No te escandalices, no te sorprendas que te digo es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y aprendimos entonces que nacer del agua y del Espíritu significa ser renovados por la palabra, creer en la palabra de Dios, recibir el Evangelio. Y la respuesta de Dios a esa obediencia es que el Espíritu Santo desciende y mora en cada uno de los creyentes. Somos sellados por el Espíritu Santo, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, y eso es nacer de nuevo, nacer de lo alto, es recibir los genes de Cristo en nuestra vida, es ser regenerado o reengendrado, pero de manera espiritual, ¿cierto? Entonces le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y también vemos que, Nicodemo no entiende. Le dice: Señor, ¿cómo es posible que yo voy a nacer de nuevo? Siendo ya viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y aquí vemos que no es algo natural, sino que Jesús le está hablando de cosas espirituales, pero este hombre no comprende porque está en su visión natural, ¿cierto? Y es lo que le pasa a toda la gente cuando no está mirando, no puede mirar las cosas del Espíritu si el Espíritu Santo no viene a él y le revela. Entonces, él no entiende, no comprende, y el Señor Jesús le empieza a explicar más todavía. Primero le dice: ¿cómo es posible que no entiendes estas cosas? Si te hablo de lo natural y no lo comprendes, ¿cómo vas a entender lo espiritual? ¿Cómo es posible que tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Y le continúa explicando. Y el tema del día de hoy, donde vamos a continuar, es: el Hijo del Hombre es levantado. ¿Ok? El Hijo del Hombre es levantado. Continúa el Señor Jesús explicándole a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Y como Nicodemo no alcanza a ver las cuestiones espirituales, el Señor Jesús utiliza un pasaje del Antiguo Testamento que Nicodemo sí conoce muy bien, que ha estudiado, que conoce, que lo comprende, que lo sabe. Pero ahora el Señor Jesús le va a dar la aplicación correcta y lo va a usar para revelar la forma en que van a ser de nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a leer desde el 9, Juan 3:9. Vaya por favor a la Biblia. Entonces Nicodemo le responde al Señor, le dice: ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser posible esto? De nacer de nuevo, de ser reengendrado, de recibir la vida de Dios y la vida eterna. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Ven, ahí se supone que estos hombres, que eran los expertos de la ley, eran los que le iban a enseñar al pueblo, y resulta que ahora Nicodemo no está entendiendo lo que está sucediendo. Entonces el Señor Jesús va a comenzar a explicarle. Primero le va a explicar con quién está hablando, de dónde va a venir esta revelación para poder entender las cosas de arriba. La revelación tiene que venir de arriba, tiene que venir alguien del cielo a enseñarlo, y se lo va a decir. Y también le va a poner un ejemplo de cómo es necesario que este que descendió del cielo sea levantado, para que la gente, poniendo su mirada en él, sea salva y reciba la vida eterna.
Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces en lo natural andamos atorados? Mira, hermano, en instrucciones bíblicas, prácticas para nuestra vida, en disciplina personal, en hábitos espirituales de crecimiento de la iglesia, batallamos, no creemos, no obedecemos, no recibimos. ¿Cómo vamos a recibir lo espiritual, lo profundo, hermanos? Y el Señor es muy bueno. Y el Señor empieza a explicarle a Nicodemo. Tiene que saber Nicodemo con quién está hablando. Tiene que saber Nicodemo que la revelación del cielo va a tener que venir a alguien del cielo a revelarla. Y tiene que entender Nicodemo que ahora ese entendimiento viene por fe, que hay que levantar la mirada y creer para poder nacer de nuevo y acceder a la vida eterna. Juan 3:13, aquí empieza nuestro tema el día de hoy. Juan 3:13. Le leo una nueva traducción viviente y usted la puede seguir, y si no le van a poner ahí la Reina Valera, ¿sale? Dice así el Señor: nadie jamás, diga nadie jamás. Es contundente el Señor lo que le va a explicar a Nicodemo, que es algo que todos nosotros ya sabemos, ya no lo han explicado a nosotros esto. Pero Nicodemo no tiene el Espíritu Santo, no tiene esa revelación, y el Señor le va a revelar. Y dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. ¿Con quién está hablando Nicodemo? Con el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa? El representante de la humanidad bajó del cielo. El que ahora viene a revelar la verdad del cielo, la verdad espiritual, las verdades eternas, es alguien celestial que estuvo, que viene del seno del Padre, que es Dios, que es el Hijo de Dios, y va a descender del cielo a revelarlo. Y es con quien está hablando, ¿verdad? Ya Nicodemo había reconocido que Jesús venía de Dios, porque nadie podía hacer las señales que él hacía. ¿Recuerdan eso? Dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces le dice Jesús, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. De allá va a venir la revelación. El que va a revelar a Dios viene de Dios y es celestial. Y de allá viene la revelación que tú necesitas conocer y entender. No es natural, no es por medios naturales que vas a comprender estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Y para eso vas a tener que reconocer al Hijo de Dios y creer en él. Miren, el texto dice, y así, de la misma forma, de la misma manera, así como sucedió en el Antiguo Testamento, es necesario que ahora suceda. ¿Qué? Dice así, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce. Miren qué texto va a utilizar Jesús para que Nicodemo entienda lo que tiene que suceder en su vida. Porque ¿qué está preguntando Nicodemo? ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago? No entiendo. ¿Cómo entro al vientre de mi madre otra vez? ¿Cómo voy a ser engendrado con los genes divinos? ¿Cómo voy a recibir la vida eterna? Y el Señor lo va a llevar de la manita por el camino correcto, para que él pueda ver y pueda creer y pueda recibir la vida eterna. Y le dice, mira Nicodemo, de la misma manera
así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste, en un asta, en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, el representante de la humanidad que descendió del cielo. Va a tener que ser levantado de la misma manera que la serpiente fue levantada por Moisés, para que todo aquel que crea en él, en el Hijo del Hombre que va a ser levantado, tenga vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, que venía en representación de toda la humanidad, ante la imposibilidad del ser humano de conseguir salvarse cumpliendo la ley o portándose bien o siendo bueno, era necesario que fuera levantado para que al mirarlo, ese sacrificio, esa justicia de Dios, el que creyera pudiera ser salvo. Y lo lleva a un pasaje del Antiguo Testamento que era sombra y figura y señal de esta realidad que vendría, de este plan maravilloso de Dios de levantar a su Hijo para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, ahí ya, ese sí nos lo sabemos todos, ¿va? Y mire qué maravilloso es que regularmente lo leemos solito, nos lo sabemos de memoria. Es el verso más famoso de toda la Biblia, hasta los ateos lo dicen, se lo saben. Pero el contexto es, esta es la realidad de la figura que se levantó en el desierto con esta serpiente de bronce, a donde los israelitas podían mirar y salvarse en aquella ocasión. Dice, pues Dios amó tanto al mundo, ¿cómo no lo sabemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, al único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, Nicodemo, vas a tener que aprender a reconocer al Hijo del Hombre levantado para que creyendo en él tengas vida eterna. Está contestando la pregunta de Nicodemo, ¿ven? Mira, Nicodemo, ¿cómo le hago? Dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y seguía sin comprender, ¿no? Ya nosotros sabemos lo que significa. Hay que arrepentirse y creer. Fíjese, arrepentíos y creer. Y nos va a quedar claro ahorita que veamos este pasaje de la serpiente de bronce. Había que reconocer la causa de la justicia, el pecado en el que estaba el pueblo, para ver cómo la justicia de Dios, la ira de Dios caía sobre ese pecado. Y al creer y reconocer la justicia y la misericordia de Dios, el pueblo podía salvarse. Pero eso estaba en el Antiguo Testamento. La sombra, la figura, la señal estaba en el Antiguo Pacto. Y eso sí podía acordarse Nicodemo y ver la manera en que Dios salvó al pueblo en ese momento que había caído en pecado y en rebelión contra Dios, ¿cierto? Como 3 lecciones así. Pero ahorita vamos a revisar el pasaje para que se acuerden. ¿Sabes? Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Tenemos claro eso, no? El mundo estaba condenado, la humanidad estaba condenada, estaba bajo maldición, destituido de la gloria de Dios, esperando la ira de Dios. Entonces, no había que venir a condenar al mundo, el mundo estaba destituido de Dios, separado de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar
para salvarlo por medio de él. ¿Ok? Así como un día Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que la gente lo viera y fuera salvo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a meternos a estudiar este pasaje tan bonito, esta figura tan hermosa, sombra, figura de la realidad que vendría en Cristo Jesús para la salvación de toda la humanidad. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día hermoso, por este lugar donde con libertad podemos reunirnos a alabarte, a bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida. Gracias por la cruz de tu Hijo, con la cual, derramando su sangre, nos compraste para ti. Gracias por trasladarnos de esas tinieblas donde estábamos a el reino de luz de tu Hijo. Gracias, Señor, por sellarnos con tu espíritu y hacernos tuyos. Gracias, Padre, por guiarnos en tu propósito de la formación de tu Hijo en nosotros. Háblanos en esta mañana, Señor. Necesitamos de tu instrucción. Estamos delante de ti. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Abra su Biblia, Proverbios 34. Proverbios 34. Lo primero que le dice Jesús es: ese entendimiento y esa revelación y ese regalo no es de la tierra. Ese entendimiento tiene que descender del cielo. Esto es algo celestial. No es un nacimiento natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo espiritual viene del cielo. Y esta revelación y esta comprensión tendrá que venir a ser revelada por alguien que descienda del cielo, ¿no? Proverbios 34. Proverbios 34. Dice, ¿ya lo tiene? Nueva traducción viviente. ¿Quién, sino Dios, sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Alguien más lo puede hacer? ¿Los astronautas? ¿No? No. Aquí estamos hablando de la morada de Dios y del entendimiento de Dios y del conocimiento de Dios. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, ¿no? ¿Quién retiene el viento en sus puños? Solo Dios. Él manda los huracanes y los calma cuando quiere. ¿Se acuerda? Que Jesús le decía a la tempestad: cálmense ya, deje de dar lata, y se hizo gran bonanza. ¿Quién envuelve los océanos en su manto? Solo Dios. Dice la Biblia que Él le puso límite al mar. Hasta aquí llegas, no puedes pasar para allá. Hasta aquí, de aquí para allá. Y el día y la noche. Y puso las estrellas en el cielo y a cada una le puso su nombre y les marcó una órbita, una trayectoria que tenían que respetar. No pueden ir para donde quieran las estrellas. El Señor les marca una ruta. ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Quién es el creador que hizo todas las cosas? Creador del cielo y de la tierra. Mira, hermano, todo fue hecho por medio de Jesús, para Jesús, y todas las cosas por Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él. ¿Cuál es su nombre? Pregunta aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Le gusta el texto? ¿Quién es? ¿Quién sabe estas cosas? ¿Quién va a venir a revelar estas grandezas? ¿Quién conoce cómo fue creado el universo? ¿Quién conoce su nombre? ¿Quién conoce el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. ¿Quién sí sabe? Sí sabemos, ¿verdad? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuántos saben que todo esto lo hizo Dios por medio de Jesús?
Sí sabemos, ¿no? Solamente Él tiene ese poder de darnos nueva vida. Solamente Él nos puede hacer nacer de nuevo. Solamente Él nos puede revelar las verdades de Dios. Juan 1:14. Es lo que le dice a Jesús. Jesús a Nicodemo. El Hijo del Hombre descendió del cielo. Es el que te va a revelar. Y en Él están las respuestas que tú necesitas hoy. Primera de Juan 1:14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién es la palabra? El Logos. Por medio de esta palabra poderosa fue hecha el universo. Es el principio y el fin. Este Logos que vimos en la primera enseñanza de Juan, ¿verdad? El que ya estaba con Dios y era Dios. Entonces la palabra, el Logos, se hizo hombre. ¿De quién estamos hablando? Dios se encarnó, descendió del cielo y se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Jesús, la palabra, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Estaba lleno de amor inagotable. ¿De qué estaba lleno Jesús cuando vino? De amor inagotable. Porque es Dios. Dios no se agota, no se cansa, no se le acaban las fuerzas, no se le acaba el amor. Su misericordia para siempre será, dice la palabra de Dios. Y Jesús estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Qué es fidelidad? ¿Se acuerda o no? Ya hemos explicado. Esta palabra aquí, fidelidad, significa que revela exactamente cómo es Dios. No hay pierde. Eso significa ser fiel. No se mueve ni tantito a la izquierda ni tantito a la derecha. El mejor ejemplo para los que son de mi época, nosotros escuchábamos muchísimo antes la palabra sonido de alta fidelidad. ¿Se acuerdan? A todos los de mi rodada, sí. Y extrañamos ese sonido, extrañamos esa música. Ya no existe eso, ¿eh? Se hizo comercial el sonido y ya es muy difícil. Tienes que ir a conseguir un equipo con bulbos de los 80 para escuchar con alta fidelidad. Ya no existe hoy eso. Hoy todo es práctico, rápido. Hacerlo en formatos chiquitos para llevarlo en tu iPhone, 10,000 canciones, pero la fidelidad se perdió. ¿Qué era la alta fidelidad? Que se reproducía exactamente como se grabó. Eso era la alta fidelidad. Se oía todo. ¿Se acuerdan cuando ponían el tocadiscos con la agujita? Y se oía hasta cuando el músico le decía que movía los dedos, porque era alta fidelidad. Hoy no se escucha eso. Le quitan esos sonidos con procesadores digitales y escogen, hasta aquí le cortan. Los que entienden eso saben, le quitan todo. Pero antes escuchabas exactamente como era. Los cantantes sí tenían que cantar, los músicos sí tenían que tocar. No había autotune, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Autotune. Para que cantes como cantes, sales afinado en la grabación. No, era de alta fidelidad, o sea, lo reproducía con exactitud. Jesús vino y fue fiel a reproducir en su vida la verdad de Dios, de quién es Dios. Vino a mostrarnos a Dios su carácter con fidelidad. Y hemos visto su gloria. Imagínense si lo hizo con tanta fidelidad que pudimos ver la gloria de Dios. ¿En quién? En Jesús. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Me la pones ahí en la Reina Valera, Karen, porfas? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, el único con los mismos genes, con la misma esencia, el único divino, era el Hijo de Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Verdad. O sea, en él podíamos ver verdaderamente cómo era Dios.
alta fidelidad. Y dice, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Primera de Juan 1:18. ¿Y a qué vino? ¿A qué descendió? ¿A qué bajó? A revelarnos al Padre, a revelarnos a Dios. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único, diga único, solamente en Jesús vimos a Dios. Lo vino a revelar. Él tenía las verdades de Dios. Nos vino a mostrar el carácter verdadero de Dios. Fue fiel en mostrarnos a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Está claro el texto o no? Solo Él nos ha revelado a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Dice la otra versión, Él le ha dado a conocer. ¿Sale? Entonces, bueno, pues Nicodemo, el Hijo del hombre, el que descendió del cielo, es el que te tiene que revelar eso. Es en Él donde vas a nacer de nuevo. Es en Él, creyendo en Él, reconociéndolo a Él y mirándolo cuando se ha levantado, donde vas a obtener el nuevo nacimiento. Juan 3:14. Sigamos. Dice entonces Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce. ¿De qué era la serpiente? ¿Qué simboliza el bronce? Muy bien. ¿Cuántos fueron a las clases del tabernáculo? Levanten su mano. Miren, miren. Juicio. El bronce. Tienen que reconocer el juicio de Dios, la justicia de Dios. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué dice amén? Entonces aquí Nicodemo sí conoce este pasaje y sí sabe qué pasó, y nosotros no. Entonces vamos a ver qué pasó en ese asunto. ¿Por qué fue levantada esta serpiente? ¿De qué fue salvada la gente? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Nicodemo sabe, pero a lo mejor algunos de nosotros no. Números 21:4, vaya por favor, vamos a estudiar qué pasó con este. ¿De qué serpiente? ¿Por qué fue levantada? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Y por qué ahora Dios va a hacer lo mismo con Jesús? Para que podamos ser salvos. Números 21:4 y 5. Nueva traducción viviente dice, ¿ya lo tiene, hermano? Si no, ahí se lo pusieron, mire. Número 21:4 dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Este camino, hermano, donde andaba el pueblo de Israel, que vagó por el desierto 40 años para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y se acuerdan por qué vagó 40 años el pueblo de Israel en el desierto? Porque menospreciaron la tierra prometida. Porque no creyeron que Dios se las iba a dar cuando se los había prometido. Yo se las voy a dar. El Señor les había dicho, y van a vivir en ciudades que ustedes no construyeron, y van a comer de plantíos que ustedes no plantaron, y van a ser dueños de la tierra que yo les daré, que le prometí a sus antepasados. Pero cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, entraron 12 príncipes, un representante de cada tribu,
Y entraron 40 días a reconocerla. Comieron de su fruto, vieron las ciudades, miraron los ríos, los manantiales, las cosas que había allá. Pero también vieron que había ejércitos, ciudades amuralladas y gigantes, y les dio miedo y no quisieron entrar. No creyeron que Dios se las iba a entregar. Y menospreciaron y no quisieron ir. Solo Josué y Caleb decían: vamos, si Dios está con nosotros, son pan comido. De ahí viene ese texto, ese término. Son pan comido para nosotros. Y el Señor, por cada día, escuche, por cada día que probaron y disfrutaron de la tierra prometida, pero la despreciaron, por cada día los hizo caminar un año en el desierto a todo el pueblo. 40 años en el desierto. Hasta que toda esa generación se murió en el desierto. Todos los de 20 para arriba, creo, se murieron. Y entraron los chavos y 2 ruquitos, ¿no? Josué y Caleb. Luego el pueblo de Israel salió del monte, quiso rodear la tierra de Edom, pero el pueblo, aquí viene el problema, el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Hermanos, eran jornadas en el desierto con ese calorón. ¿Cómo anda el calorcito ahorita aquí en La Piedad? Bueno, imagínense caminar 20 horas, las jornadas en el desierto. Y el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Y aquí viene el problema. Este es el pecado por el cual sucede este pasaje. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Contra quién habló el pueblo? Contra Dios y contra Moisés. Mira, hermano, cuando usted se ponga con la gente que puso a Dios, usted se pone con Dios. Una verdad tan clara en las Escrituras que tanto queremos menospreciar o quisiéramos arrancar esas hojas, pero que está por toda la Biblia. ¿Quién puso a Moisés? ¿Quién lo podía quitar? Pues no se le ocurre a la gente querer quitar al que Dios puso. Pero desde hace miles de años pasaba. Inconformes, se impacientaron y hablaron contra Dios. Seguro Dios se equivocó, la regó al escoger este que nos trajo al desierto. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Y decían así: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir? Estábamos mejor en Egipto. Nos iba mejor cuando éramos esclavos en Egipto. Teníamos comida, hacíamos fiestas, invitaban a los tucanes en las posadas. Vendían micheladas, había birria los domingos. Estábamos mejor allá. Menospreciando la liberación con mano poderosa, menospreciaron la visitación del Señor, el que les levantaran líderes, las 10 plagas de Egipto, el haber abierto el mar, menospreciaban todo. Ahorita vamos a ver qué más menospreciaban. Dice: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Se quejaron. Levantaban quejabanza, vez de alabanza a este grupo, este pueblo. Aquí no hay nada para comer, ni agua que beber. Hermano, ¿usted cree que Dios los dejó sin comer y sin beber? Ellos miraban las manos poderosas de Dios, ellos miraban milagros y maravillas. Pero extrañaban. ¿Qué significa Egipto? El mundo, el sistema del mundo. Todas las oportunidades que dan dar en el mundo, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que es más fácil conseguir feria andando en el mundo? ¿Verdad que es más fácil tener amigos andando en el mundo? ¿Verdad que es más fácil agarrar novio o novia en el mundo?
Si vieran con su cara de santos todos haciendo así. Y las oportunidades que andar en las tranzas del mundo y en el cohecho del mundo y en la transita y en los acuerdos turbios, todas esas oportunidades que ofrece el mundo, y la gente está extrañando el mundo. Nos iba mejor cuando estábamos en Egipto. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber, pero tenían a Dios. Pero tenían a Dios. Además, aquí viene un asunto, ¿no? Fíjense cómo dice aquí, en esta versión: además detestamos. Está fea esa palabra, ¿no? Detestamos este horrible maná. No, no se enoje con los israelitas, somos iguales o peores. Detestamos este horrible maná. Es terrible lo que están haciendo. Eso es pecado. ¿Sí saben que es pecado lo que están haciendo o no? Menospreciando un alimento que descendía del cielo, hermano, que era símbolo de la palabra de Dios y de Jesús, de la provisión de Dios. Era la provisión de Dios para el pueblo. Y además era un alimento maravilloso, ¿eh? Mira, no ocupaba suplementos, ni comprar proteínas aparte, ni andar ahí batallando, quitándole las yemas a la clarita. No. Dice, ni hay pan ni agua, y nuestra alma, miren la palabra, es fea. Y nuestra alma tiene fastidio. Estamos fastidiados de este pan tan liviano. No nos llena, no nos satisface, nos quedamos con hambre. Extrañamos la pozoliza con carne de puerco, puro maná. Y eso que era comida sin gas, era alimento sin gas, ¿cierto? No gastaban. Salían en las mañanas, el maná en las noches caía del cielo. Y cada persona podía recoger más de 2 kilos para una persona. Era abundante y muy rico. Además se podía preparar de muchísimas maneras. Qué alimento tan maravilloso, ¿no? ¿Y qué simbolizaba? La provisión de Dios, el cuidado de Dios con su pueblo, la fidelidad de Dios. Además detestamos este horrible maná. Entonces, ¿qué hay ahí en el pueblo? Murmuración, queja, menosprecio a las cosas de Dios. Murmuración y menosprecio por los favores y las maravillas de Dios. Y que Dios que se enoja. ¿Cuántos saben que Dios se enoja? No, pero Él es amor y misericordia. Mi hermano, Dios se enoja. Mi hermano, Dios se enoja. Números 11:5. Sigamos. Entonces hay un menosprecio. Menosprecian que los hayan sacado de Egipto. Estábamos mejor en Egipto. Menosprecian los caminos que tienen que pasar, aunque ellos escogieron andar allí, no quisieron entrar a la tierra prometida. Ya se les olvidó que ellos fueron responsables de eso. Menosprecian el alimento que Dios les da. Menosprecian al líder que Dios les puso. Tampoco les parece. A este Moisés lo quisieron apedrear varias veces. Lo querían matar. Números 11:5 dice: ¿cómo nos acordamos? Fíjense, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿A quién le gusta la comida gratis? A mí me encanta, tiene un sazón tan especial. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Les daban esa comida gratis? ¿O les daban comida para mantenerlos vivos y seguirlos esclavizando?
Y así es la gente, hermano. Mire, hermano, cuando la gente reniega de Dios, menosprecia las cosas de Dios, regresa a una mente entenebrecida que no ve la verdad, no ve claramente. Y ellos dicen: allá comíamos gratis en Egipto. Fíjense cómo dice, teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, los gatos, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Siempre me ha llamado la atención cómo amaban los ajos, ¿no? Me imagino el aliento de los israelitas en aquel entonces, en Egipto. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Fíjense, lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Hasta el hambre ya se nos fue. Queremos ajos, queremos pepinos. Extrañamos la vida del mundo. Esas micheladas cuando era mayo de calor. Esa birria de puerco muerto de Santana. Qué suave se ponían las tardeadas. Ay, cuando tenía esa novia del mundo que bailaba tan lindo. Ese norteño que me venía a ver cada diciembre con su trocota y me llevaba a pasear. Y ahora nuestra alma se seca. El alma aferrada a la vida pasada, a lo que ofrece el mundo, que te lleva a menospreciar lo que ahora tienes en Dios. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. No ven otra cosa. Yo creo que veían más cosas, pero para comer nomás había maná. Y luego, y era el maná. Esto me gusta mucho. Fíjense nomás qué chulada de alimento era el maná. Y el maná era como semilla de culantro, su color como de bedelio. Y como no entiendo nada, vamos a leerlo aquí. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro. Y era de un color amarillo, claro, como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. A unos metros de tu tienda encontrabas el maná. Eso sí, había que salir de madrugada, antes de que saliera el sol, porque se derretía. ¿Se acuerdan de eso? Ya hemos hablado del maná. Con el maná se hacía harina en los molinos. Ya sabiendo que se podía hacer harina, ya saben cuántas cosas se pueden hacer con harina, ¿verdad? Una variedad de cosas. Si tenemos harina, hermanos, ya es una variedad de cosas. Se podía hacer harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. También se podía hervir en una olla para hacer panes planos que sabían, escuche, sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. O sea, una chulada, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Les voy a decir otra cosa, era fresco. Cada día caía lo del día. No podías guardar para 2 o 3 días porque se agusanaba. ¿Se acuerdan? Los que leen la Biblia saben. Se agusanaba, no podías acumularlo. Solamente el viernes podías agarrar doble porque el sábado no caía, día de reposo. Pero cada día había el maná del día. No te preocupabas por eso, Dios sostenía a la familia. El maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Bueno, nada más les cuento que 10 veces se rebeló el pueblo en el desierto. 10 veces estuvieron a punto de regresarse, de nombrar otros líderes. Este ya no nos gusta.
Vamos a nombrar otro. A veces pues, no se muere, está corrioso el viejo, hay que matarlo. Querían matar a Moisés y a Aarón 10 veces, hermano. Así es. Pueblo rebelde, murmurador, que se levantan contra Dios. Números 21:6. Vamos a ver. Y aquí viene el juicio. ¿Pecó el pueblo o no pecó? A ver, yo quiero preguntarles, ¿esto que está haciendo el pueblo es pecado o no es pecado? Pero hoy ya no es pecado. Hoy ya no es pecado hablar contra el líder. Hoy ya no es pecado renegar de las cosas de Dios. Hoy ya no es pecado quejarte de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy sí se vale, ¿no? Hoy sí se puede. Y es pecado, hermano. Y el Señor se enoja. ¿Y que se enoja aquí? Número 21:6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Ay, ay, ay. ¿Se enojó el Señor o no? Pregunta: ¿llegó el juicio de Dios o no? ¿Pero por qué serpientes? ¿Por qué no mandó un montón de arañas panteoneras? Mire, está comprobado que causan más muertes los moscos del dengue. ¿Por qué no mandó al COVID? Porque es serpientes venenosas. Porque representan el pecado en el que cayeron. Voy a tratar de no ser muy explícito. El pueblo se había portado como serpientes venenosas, despotricando contra Dios, lanzando su veneno al pueblo. Hablaron contra Dios, ¿no? ¿Qué hizo la serpiente en el Edén? ¿Qué hizo la serpiente antigua, que es el diablo, dice la Biblia? Con que Dios les ha dicho que si comen de este árbol morirán. Sí les había dicho Dios, ¿no? Coman de todos los árboles. A mí me encanta esto porque en todos los árboles también estaba el árbol de la vida ahí. Pero no, menos de este. No coman de este, porque si comes de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué hace la serpiente? Va y habla lo contrario y altera la verdad de Dios, ¿no? Y suelta su veneno mortal que causó la muerte al hombre. Eva creyó, tomó del árbol y le dio a su marido. ¿Qué hizo la serpiente? Habló contra Dios y contra lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés. Vamos a leerlo acá. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, venenosas, ¿no? Que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, a este que ya no querían, al que lo quieren matar, ¿no? Pero ahí vienen, ahora sí. A Moisés, y dijeron, ¿qué dijeron? Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra... Hermanos, contra el que Dios pone, contra la acción que está haciendo, contra el alimento que les está mandando, contra la provisión, contra la guía. Dice, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Entonces el pueblo reconoce su pecado. ¿Cuál fue? Hablar contra el Señor y contra ti. Lo están viendo en la Biblia, ¿no?
¿Cuál es el pecado en el que cayeron? Hablamos contra el Señor y contra ti. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el juicio, ¿verdad? Ellos reconocen y buscan una solución para salvar, porque se estaban muriendo. Los mordían las serpientes y se morían. Entonces el Señor, dice, así pues Moisés oró al pueblo. Ya hemos visto esta figura. Siempre Moisés iba e intercedía, ¿no? Con Aarón y oraban a Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. ¿Por qué no hicieron ahora una figura de un becerro de oro? O un escudo, ¿no? Una camisa de la América, algo así terrible. No, va a ser levantado para que la gente pueda reconocer lo que lo estaba matando. ¿Qué estaba matando al pueblo? Serpientes, ¿no? Fíjense, arrepentíos y creed. Entonces ahí hacen la serpiente de bronce, hace una figura de una serpiente venenosa y atala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. ¿Qué miraban cuando miraban la serpiente? El juicio. Ellos podían mirar que los mataba y podían reconocer el pecado. Pero también, hermanos, era una serpiente de bronce que brillaba. Por eso es serpiente ardiente y brillaba. Porque recuerden de qué se hacían los espejos en ese entonces. De bronce. O sea, lo que más reflejaba, y de eso eran los espejos de las mujeres, dice la Biblia, era bronce bien tallado, bien pulido, ¿verdad? Bien trabajado, eran los espejos de aquel entonces. ¿Saben qué? Reflejaba el sol y alumbraba. Mira, hermano, la justicia de Dios alumbra al pueblo y le guía al arrepentimiento. La gente podía voltear a ver la justicia de Dios en contra de ese pecado y en contra de estas serpientes que estaban matando al pueblo. Y dice: entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Una pregunta: ¿qué te está matando hoy? Ciertamente hoy estamos en Cristo y la justicia, ya Cristo fue levantado, ¿verdad? Esto que apenas Nicodemo va a entender, nosotros ya sabemos. Cristo fue levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué vemos nosotros en la cruz? Ellos que miraban la serpiente que los estaba matando y reconocían el pecado en el que cayeron, ¿no? Hablar contra Dios y contra el líder. Y cuando nosotros miramos a Jesús, ¿qué vemos? O sea, Jesús fue levantado. ¿Y qué representaba Jesús ahí? ¿Qué representaba? No, está bien, están diciendo cosas bien. La humanidad que estaba bajo maldición. Hermanos, la humanidad estaba bajo maldición por causa del pecado. Estaba la humanidad destituida de la gloria de Dios.
Jesús es puesto por Dios como propiciación para que el odio y la ira de Dios en contra del pecado del hombre cayera sobre él. El único sin pecado, el único santo. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? Vemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios, y vemos la obra de salvación de Dios al mirar nuestro pecado. Vemos en la cruz las consecuencias terribles de pecar, ¿o no? ¿Qué había en la cruz? Un hombre despedazado a golpes, desangrándose por causa del pecado. El pecado mata, el pecado destruye. Podemos ver también el odio de Dios en contra del pecado. Podemos ver la justicia de Dios que se cumple como lo prometió, ¿cierto? Y podemos ver la maravillosa misericordia de Dios que proveyó a su propio Hijo para que tomara el lugar de toda la humanidad. Porque la perfección y la santidad de Jesús valía por toda la humanidad de todas las generaciones. Entonces los que eran mordidos por una serpiente, ¿qué tenían que hacer? Miraban aquella serpiente levantada que brillaba, que resplandecía. Ahí reconocían su pecado y las consecuencias del pecado, y el Señor los perdonaba. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Así como Moisés levantó de bronce, verso 14, estamos, recuerden Juan 3, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús murió como un criminal colgado de un madero, ¿cierto? Como un maldito, dice alguna versión. Maldito aquel que muera colgado de un madero, porque ahí solamente mataban así a los criminales, ¿no? Y eso fue escrito, hermanos, muchísimo antes de que existiera la crucifixión. Miles de años antes de que existiera este sistema que inventaron los griegos, que perfeccionaron los romanos, que era una manera de terrorismo, de sometimiento de los pueblos conquistados, ¿no? Pero ya estaba escrito. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A Nicodemo. Mira, Nicodemo, así como ese pueblo reconoció su pecado y la ira y la justicia de Dios y la misericordia de Dios cuando miraron esa serpiente de bronce, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea reciba la vida eterna. ¿Ven cómo lleva Jesús a Nicodemo a comprender? Por eso cuando el Señor predicaba decía: arrepentíos y creed. ¿Qué era necesario? Reconocer tu condición de pecado, arrepentirte. Ellos miraban claramente cuál fue su pecado cuando miraban la serpiente de bronce y creyeron, obedecieron que voltearan a mirarlo para que fueran. Estaba viendo un comentario, la Biblia no dice, pero a lo mejor alguien lleno ¿de qué será? De soberbia o de rebelión, pues no volteo a ver, ¿no? Pudo haber sido. Pues no veo nada. Yo creo así, yo pienso diferente, ¿no?
Pues se murieron, hermano, porque la única oportunidad que Dios había provisto era que voltearan a ver la serpiente, ¿o no? Pues el Evangelio dice lo mismo. Solamente en Él hay salvación, ¿o no? Hay que mirar a la cruz. Hay que mirar a la cruz y reconocer que pertenecemos a esa raza que estaba bajo maldición. Y reconocer la justicia de Dios, que ejecutó la sentencia, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y hará, sentenció y ejecutará. ¿Verdad que así dice la Biblia? Y vemos la justicia de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios, que Él mismo proveyó el cordero perfecto para ser sacrificado a favor de la humanidad perdida. Al ver la cruz y entender el Evangelio y la obra de salvación de Dios, es como somos salvos. No hay otra razón que te salva. No hay otra cosa. No es ir a la iglesia, no es diezmar, no es que te vean haciendo cosas buenas. Es creyendo, arrepentido en la provisión de Dios y en la justicia que se ha cumplido en Cristo a favor nuestro, los pecadores. Y eso es lo que después Nicodemo vio con sus propios ojos el día que crucificaron a Jesús. Porque Nicodemo estuvo ahí con José de Arimatea. Dice la Biblia que ellos dos fueron, cuando vieron que había muerto, fueron con Pilatos a solicitar el cuerpo de Jesús. Ellos fueron los que lo bajaron, lo llevaron a la tumba, lo prepararon, lo envolvieron y cerraron esa tumba que era de José, ¿no? Mire, Nicodemo vio lo que Jesús le estaba diciendo. Es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que así como el pueblo en el desierto miraba el pecado, sus consecuencias y la misericordia de Dios, hoy los hombres a ver a Jesús, hoy los hombres al mirar la obra de Dios en la cruz, fuera salva y recibiera la vida eterna. Juan 12:32. Juan 12:32. ¿Ya lo tienen? Miren, la Reina Valera dice: y yo, está hablando Jesús, ¿verdad? También aquí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí. Como dice aquel texto hermoso en el Antiguo Testamento: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es la única oportunidad. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Traspasaron a Jesús con una lanza de lado a lado. Pues eso es lo que la gente tiene que mirar para ser salvo. Y mirarán a mí. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan cómo le fue a Pedro cuando quiso impedir eso? Cuando sugirió, ¿verdad? Jesús le dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea apresado, padezca mucho por causa de los principales y los fariseos, y que sea muerto. Es necesario, pero resucitará al tercer día. Pedro le dice: no, Señor, no seas así contigo, no permitas que eso suceda. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Satanás es adversario. O sea, te estás oponiendo al plan de Dios. Estás siendo contrario a lo que vine, para lo que descendí del cielo. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado,
para que la gente pudiera reconocer en esa cruz su pecado, la justicia de Dios y la misericordia de Dios que proveyó al Cordero inocente que murió en nuestro lugar. Es necesario mirar la cruz. Es necesario reconocer la obra de Dios, arrepentido, sabiendo que ese castigo, el único que lo merecía era, señala a uno que merezca eso. Y Jesús era el Cordero sin mancha que Dios proveyó por misericordia, que era el mismo Hijo de Dios. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Murió representándonos a nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios contra el pecado cayera sobre él a favor nuestro, y fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en Cristo. Verso 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que vea al Hijo del Hombre levantado en esa cruz y mire la obra de salvación de Dios, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Está claro, hermano? ¿Dónde hay salvación? Pablo decía, el que crea en Él, y luego aclara, me gusta mucho ese texto. El que crea en Él, esto es en su sangre. O sea, no es en el niñito Dios de la colación, ¿eh? El que crea en Él, esto es en su sangre, su sacrificio en la cruz. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Isaías 45:22. Isaías 45:22. ¿Listo? ¿Ya le dio sueño el calor? Escoge la zona más caliente, ya les he explicado. Mirad a mí, Isaías 45:22. ¿Les gusta este texto? Yo antes lo leía y lloraba. Ya aguanto más. Mirad a mí. El Señor en la cruz, mírenme. Voltea para acá. Era necesario que yo fuera levantado para que veas la obra de la justicia y de la misericordia de Dios. Mírame a mí. ¿A dónde estás buscando salvación? Mirad a mí y sed salvos. ¿Dónde hay salvación? Mirando a la cruz, reconociendo esa obra perfecta y maravillosa. Es la sangre derramada de Cristo lo que nos salvó, hermano. No hay otra cosa. No fue la oración de tu abuelita. No fue que te tocó el apóstol ese día del avivamiento. No es cierto. Ni por lo que sirves, ni por el puesto que tienes. No es cierto. Es porque miraste la cruz y creíste. Era necesario que fuera levantado y que muriera recibiendo la ira de Dios por la maldición que había en la humanidad por causa del pecado. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Quién estaba en la cruz? Hermanos, no hay otro lugar donde hay salvación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque yo soy Dios y no hay nada más. Dice que todo el mundo me busque para la salvación. ¿Cómo se llama Jesús en su idioma original? Yeshua. ¿Qué creen que significa? Salvación. Yo soy Dios. No hay salvación en otro. Mira la cruz. El Señor va a ser levantado
para atraer a la gente a Él. Y al mirar la obra de Dios sea salva, al creer. Juan 1:11 al 13. Juan 1:11 al 13. Ay, ay, ay. Dice así: vino a los de su propio pueblo. ¿Cómo se lo sabe usted? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde están los que sí le recibieron? Amén. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora fíjese, ¿de qué estamos hablando? Ellos, los que le recibieron, los que miraron la cruz y creyeron, ellos nacen de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. El hombre no puede reproducir el nacimiento espiritual. Tiene que venir del cielo, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Está claro el texto? ¿O no? Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Verso 16. Ahora sí, hermano. Aquí está nuestro Juan 3:16. Pero está en medio de este contexto que estamos hablando. Pues Dios amó tanto al mundo, dice Juan, de tal manera. O sea, Juan no podía explicar la magnitud de ese amor. Que siendo pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. No había nada bueno en nosotros cuando Dios nos amó, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. ¿Qué entregó Dios? Su único Hijo, lo mejor que tenía. Sombra y figura. Vimos en el antiguo pacto cuando Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Y el Señor le dijo: no le hagas daño al muchacho, detén tu mano, ya sé que me temes, que me amas, porque no me negaste a tu hijo. Pero el Señor no detuvo su mano y descendió la ira de Dios en contra de Jesús a favor nuestro, para salvarnos a nosotros. Dio su único Hijo, porque nos habló de tal manera que no alcanzamos a comprender, para que todo el que crea en Él no se pierda. Se lo explica a Nicodemo, cuando Nicodemo ya entendió, porque sabía el pasaje de la serpiente, lo que simbolizaba el mirar la serpiente, reconocer el pecado que los estaba matando, reconocer el juicio de Dios y reconocer la misericordia de Dios a los que creyeran y voltearan a ver. Y ahora eso reconocemos y miramos la cruz. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos ama de tal manera que rebasa nuestro entendimiento. No podemos comprender todo. Primera de Juan 4:9. Vamos hacia el final. Dele un pellizco al que se anda durmiendo, ya vamos a terminar.
Pasen los pellizcos, pásenla así. Por si acaso se anda durmiendo. Uno nunca sabe, ¿no? Primera de Juan 4:9 dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo. Dios mostró. Hermano, hasta ahí vamos a llegar. A lo que Dios mostró, no vamos a entender todo, pero lo mostró. ¿Dios demostró cuánto nos ama o no? Nos entregó lo mejor que tenía, su único Hijo, ¿sí o no? Pregunta: ¿cómo mostramos nosotros a Dios que le amamos? Buena pregunta, ¿no? Él mostró cuánto nos ama entregando a su Hijo a favor nuestro, para morir en la cruz. ¿Cómo mostramos nosotros que le amamos a Él? Viviendo para Él. Viviendo para Él. Se acabaron los sacrificios de muerte. Ya morimos con Cristo en la cruz. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vivir para Él. ¿Sí o no? Ya lo hemos explicado. Ahora es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la forma que Él quiere que le adoremos, con nuestra vida expresando a Jesús. Y ese es el proceso en el que estamos, desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿cierto? Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Qué es lo que le da vida eterna a usted, hermano? ¿Lo que diezma? ¿Que es bien puntual y llega antes de las 12 al culto de las 11? No, ¿verdad? Porque creímos. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Cuántos están en Cristo hoy? Eso es lo que le hace estar en la vida eterna. No hay otra cosa que le dé vida eterna. El Espíritu Santo que le habita, hermano. En esto consiste el amor verdadero. Escuche. Amor verdadero consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando éramos pecadores y maldicientes y quejumbrosos y menospreciadores de Dios, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar. Diga quitar. Para quitar. Los sacrificios de animales cubrían con sangre, pero la sangre de Cristo quita los pecados. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los quitó o no? ¿O los cubrió? Los quitó. ¿Y por qué podemos pecar? Porque hay una carne que tenemos que ir matando. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, Dios nos amó tanto, ¿no, hermano? Ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo tenemos que amarnos nosotros entre nosotros? Es el reto de la vida del cristiano, ¿sí o no, hermano? Tenemos que aprender a amarnos como Cristo nos amó. ¿Cómo Cristo nos amó? Que se entregó por la iglesia y se dio por ella. Sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Dios nos dio lo mejor que tenía, pero hoy nos lo sigue dando. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Escuche bien. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo,
Dice en la Reina Valera, no escatimó, no nos negó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué opina usted, hermano? Si cuando éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio lo mejor que tenía. Hoy que somos hijos de Dios, hoy que estamos unidos a Cristo, hoy que somos templos del Espíritu Santo, ¿no nos va a dar lo que ocupamos? Provisión, guía, cuidado. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús nos son dadas. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cuántos ocupan cosas hoy? Hermano, si no nos dejó a su Hijo cuando éramos pecadores, pídele a tu papá, pídele. Segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. ¿Está esperando promesas? Yo también. Pero son promesas, vendrán, hermano. Las promesas en Cristo no son sí, amén, dice la Biblia. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Y aquí habla también de el regreso del Señor a hacer justicia en la humanidad. Al contrario, es paciente. Hermanos, el Señor nos tiene paciencia. Y también tiene paciencia por aquellos que no se han convertido. Por eso retrasa su venida. ¿Por qué? Dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Escuche, Dios no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por cuántos murió Jesús, hermanos? ¿Todos se van a salvar? Hay gente que no va a querer mirar la cruz y no quiere reconocer la obra maravillosa y perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús a favor del hombre. Pero Él quiere, y por eso es paciente, que todos se arrepientan y crean para poder ser salvos. Juan 3:17. Terminamos, hermanos. Todavía alcanza birria y menudo y tacos. Dios, escuche, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cómo quiere Dios salvar a la humanidad? Por medio de Jesús. No hay otra manera. Hay que mirar la cruz. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pregunta, ¿cuántos estaban perdidos cuando vino Jesús? Toda la humanidad. Si dice que vino a salvar a los que están perdidos, pues vino por todos. Todos estaban perdidos. Toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Primera de Juan 4:14. Jesús vino, hermanos, dice, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué se había perdido? El propósito de la humanidad. El propósito para el que había sido creado el hombre, que era glorificar a Dios. Estamos destituidos de la gloria. Vino el Señor y nos devolvió al propósito correcto por medio de Jesús. Primera de Juan 4:14. Además, diga además, hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Se acuerda cómo empezó?
diciéndole Jesús a Nicodemo, lo que vemos, lo que escuchamos, es lo que testificamos. Tenemos que ver, hermano. Tenemos que ver. Pero dice la Biblia que no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. ¿Cuántos han mirado la cruz y arrepentidos creyeron? ¿Quiénes dicen amén? Pues a ustedes se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y han recibido la vida eterna. Porque el Señor fue levantado en una cruz para que todo aquel que le mire y reconozca y crea la obra maravillosa de la justicia de Dios y su misericordia a favor del pecador, el que crea reciba el perdón de sus pecados y la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Hermano, es necesario, fue necesario que Jesús fuera levantado para atraer al pecador hacia Él. ¿Y saben qué resplandece ahí? La misericordia y la justicia de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Enviaste a tu Hijo y padeció terriblemente y murió con la muerte más cruel y dolorosa que pueda haber. Y esa justicia, ese odio contra el pecado, esa ira cayó sobre Él. Y hoy todos los que hemos levantado la mirada y hemos visto esa obra y hemos creído arrepentidos, hemos recibido la misma vida espiritual y eterna de tu Hijo. Y ahora somos tuyos, Señor. Y sabemos que estamos en un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento para glorificarte con nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y a los que no pudieron venir. Cumple tu propósito, Señor, de formar a tu Hijo en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios le bendiga, hermano.